Si tienes más de 60 años, este hábito dulce y jugoso podría estar aumentando silenciosamente tu riesgo de sufrir un derrame cerebral durante la noche, sin advertencias, sin síntomas y sin dolor. Te acuestas sintiéndote bien y por la mañana tu habla está arrastrada. Pierdes el equilibrio o un lado de tu cuerpo simplemente no se mueve. Como médico especializado en neurología, he visto demasiados adultos mayores sufrir accidentes cerebrovasculares que jamás imaginaron. No fue por fumar, ni por comida rápida, ni por falta de ejercicio. Esta fruta aumenta el riesgo de sufrir un derrame cerebral de la noche a la mañana. Fue por algo que creían saludable. La fruta. Sí, la fruta. Cada día millones de personas mayores comen fruta pensando que es buena para el corazón, el cerebro y la digestión. Y aunque muchas frutas apoyan un envejecimiento saludable, algunas especialmente si se consumen en el momento equivocado o en cantidades excesivas, pueden causar daño en silencio. Pueden elevar el azúcar en sangre, deshidratar el cerebro o interactuar peligrosamente con ciertos medicamentos. Y lo más aterrador, nadie te advierte de ello. Hoy voy a guiarte por 9 frutas comunes que podrían estar aumentando tu riesgo de derrame cerebral, pérdida de memoria o incluso hemorragias cerebrales, especialmente si tienes más de 60 años. ¿Alguna vez te has preguntado si tus hábitos saludables podrían estar teniendo el efecto contrario? Si es así, necesitas escuchar esto y te prometo que podría salvarte la vida. Antes de comenzar, si aún no estás suscrito, te recomiendo pulsar ese botón y activar la campanita para no perderte más consejos de salud hechos especialmente para ti. Si te gusta este video, escribe el número 1 en los comentarios. Si no, escribe el número 0 para que sepa cómo mejorar el contenido para ti. 1. Plátanos. Demasiado potasio, demasiado rápido. Como neurólogo, he presenciado demasiados casos de accidentes cerebrovasculares inesperados, pero pocas cosas me preocupan más que los hábitos aparentemente inocentes que conducen silenciosamente al desastre. Y los plátanos, aunque no lo creas, son uno de esos peligros ocultos. Probablemente lo hayas escuchado toda tu vida, que el plátano es el snack perfecto. Es suave, fácil de digerir, rico en potasio y hasta etiquetado como bueno para el corazón. Y para una persona promedio de 30 o 40 años, eso puede ser cierto, pero después de los 60 todo cambia, especialmente la forma en que tus riñones, vasos, sanguíneos y corazón manejan los cambios bruscos de minerales como el potasio. Déjame explicarlo con claridad. A medida que envejecemos, los riñones se vuelven más lentos, filtran menos eficientemente, sobre todo si ya tienes hipertensión, diabetes o estás tomando medicamentos comunes como inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o diuréticos. Eso significa que el potasio que está presente en grandes cantidades en los plátanos puede comenzar a acumularse en la sangre. ¿Qué ocurre? Entonces, el corazón empieza a fallar, los vasos sanguíneos se contraen y lo peor de todo, se forman coágulos en zonas donde la sangre debería circular libremente. En el cerebro, ese tipo de coágulo puede apagarlo todo en cuestión de segundos. Jamás olvidaré a un paciente mío, don Ramón, de 66 años, un carpintero jubilado de Zaragoza. Era activo, con la mente despierta, y se enorgullecía de comer saludable. Cada mañana cortaba un plátano sobre su avena y tomaba su medicación para la presión con Minocent, zumo de naranja. Era una rutina que había seguido durante más de un año, pero una mañana su esposa lo encontró desplomado en el baño. No podía mover el lado izquierdo de su cuerpo. Su habla era incomprensible. En el hospital, los escáneres revelaron un pequeño pero devastador derrame cerebral. Sus niveles de potasio en sangre eran peligrosamente altos, interfiriendo con el ritmo de su corazón y provocando la formación de coágulos durante la noche. No tenía idea de que 2 simples plátanos al día, combinados con su medicación, estaban llevando su cuerpo a una situación de riesgo. Aquí está lo que la mayoría de las personas mayores nunca escuchan. No necesitas tanto potasio, ni de suplementos, ni de varias porciones de fruta, y especialmente no todo de golpe. Solo un plátano grande puede contener más de 450 mg de potasio,
Eso ya es suficiente para alterar el equilibrio de tu cuerpo si tus riñones no están funcionando al máximo. Si lo comes por la noche, cuando la circulación se vuelve más lenta, estás menos hidratado y los medicamentos aún están activos. Se genera la tormenta perfecta, arterias rígidas, sangre espesa y un coágulo que puede no darte una segunda oportunidad. Entonces, ¿qué debes hacer si tienes más de 60 años, especialmente si tomas medicamentos para el corazón o la presión? Limita tu consumo a medio plátano al día, preferiblemente en la mañana, y siempre acompañado de proteínas como yogur griego o frutos secos para ralentizar su absorción. Evita los batidos de minoxidil, plátano, el pan de plátano, y por supuesto, no los consumas antes de dormir. Y lo más importante, habla con tu médico sobre cómo los alimentos ricos en potasio interactúan con tus medicinas. Tu vida podría depender de ello, porque esta es la verdad. Lo que antes era saludable para tu cuerpo, ahora puede no serlo, no sin comprender el panorama completo. Y si lo del plátano te sorprendió, espérase a escuchar lo que las uvas. Sí, esas uvas dulces y pequeñas le están haciendo a tu azúcar en sangre, a tus vasos cerebrales y al riesgo de inflamación silenciosa. Lo que te voy a contar en la próxima sección probablemente cambie tu manera de picar para siempre. Si sigues viendo y estos consejos te están ayudando, por favor escribe el número 1 en los comentarios para saber que estás conmigo. Ahora pasemos al punto número 2. 2. Uvas. Bombas de azúcar en paquete pequeño. Uvas dulces, jugosas, refrescantes. Un bocadillo que se siente tan inocente como la brisa de primavera. Siempre están en la bandeja de frutas, en tu bol de cereales o servidas después del almuerzo con los nietos. Pero, ¿y si te dijera que para alguien mayor de 60 años, especialmente con problemas vasculares ocultos o azúcar en sangre inestable, las uvas pueden ser un desencadenante silencioso de derrames cerebrales? Es fácil olvidar que las uvas son azúcar concentrada envuelta en una piel delicada. Cada uva puede parecer inofensiva, pero solo un puñado, especialmente las variedades sin semillas y extrulces que abundan en los supermercados pueden liberar un pico de glucosa y fructosa directamente al torrente sanguíneo. Y para cerebros y vasos sanguíneos envejecidos, ese pico tiene un costo muy alto. A medida que envejecemos, nuestro cuerpo se vuelve menos eficiente para manejar el azúcar. La respuesta a la insulina se ralentiza, los vasos se vuelven más frágiles, y cuando el nivel de azúcar se dispara rápidamente, no solo se estresa el páncreas, se produce inflamación dentro de las paredes delicadas de las arterias, incluidas las que irrigan el cerebro. Cuando esas arterias se inflaman, empiezan a endurecerse y estrecharse. Con el tiempo, el revestimiento del vaso puede desgarrarse a nivel microscópico, y ahí es donde comienzan a formarse coágulos. Tal vez no lo sientas, tal vez no lo veas en un chequeo rutinario, pero tu cuerpo está construyendo en silencio las condiciones perfectas para un infarto cerebral silencioso. Te hablaré ahora de doña Juanita Morales, de 80 años, maestra, jubilada de Valencia. Se enorgullecía de llevar una vida natural, sin refrescos, sin alimentos procesados, siempre frutas frescas. Su merienda favorita a media mañana, un bol generoso de uvas rojas. Picaba de ellas mientras leía el periódico o veía las noticias. A veces comía casi 2 tazas sin pensarlo 2 veces. Un día, doña Juana notó que su visión se volvía borrosa mientras escribía una tarjeta de cumpleaños. Momentos después le tembló la mano y no podía recordar la palabra felicidades. Su hija la llevó corriendo al hospital temiendo un derrame cerebral. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Un ataque isquémico transitorio, lo que muchos llaman un mini-ictus, causado por un coágulo que bloqueó brevemente el flujo sanguíneo al lado izquierdo cerebro. Sus análisis mostraron picos de azúcar alrededor del mediodía, y su hemoglobina, A1C, un marcador del azúcar a largo plazo, había subido al rango prediabético, algo que ella jamás sospechó. Pero lo más revelador fue la inflamación crónica, de bajo grado en su sistema vascular, probablemente empeorada por años de consumir frutas con alto contenido de azúcar,
sin combinar con proteínas o fibra que equilibraran su absorción. Esto es lo que quiero que comprendas. Incluso los alimentos sanos pueden convertirse en peligrosos si no se contextualizan. Cuando tienes más de 60 años, el momento en que comes y con que lo acompañas se vuelve tan importante como lo que comes. Las uvas se digieren rápidamente, envían el azúcar directamente por tus venas y si las comes solas, especialmente estando deshidratado o bajo estrés, tu cuerpo entra en un estado en el que la sangre se espesa, los vasos se contraen y la formación de coágulos se vuelve más probable. No lo notarás ese mismo día, pero noche tras noche, semana tras semana, se acumula hasta que un día se rompe el equilibrio. Por eso les digo ahora a mis pacientes mayores, nunca coman uvas con el estómago vacío, nunca en grandes cantidades. Combínalas con proteínas, como unas almendras o una loncha de queso, y limita siempre la porción a un pequeño puñado, preferiblemente durante las horas activas del día, cuando tu cuerpo puede quemar ese azúcar. Y si eres diabético o tomas medicación para la presión arterial, evítalas por completo, salvo que tu médico diga lo contrario, porque lo que parece un bocadillo inocente, con el tiempo puede robarte en silencio el equilibrio, la memoria e incluso la independencia. Y hablando de frutas dulces pero peligrosas, hay una fruta tropical que muchos mayores adoran, pero que hace más que disparar tu azúcar. Su acidez, sus enzimas y sus efectos nocturnos sobre el cerebro podrían sorprenderte. Hablemos de la piña. ¿Y por qué tu postre favorito podría estar perjudicando tu cerebro mientras duermes? 3. Piña. Combinación de ácido y azúcar. Hay algo en la piña que sabe a rayo de sol. Dulce, ácida, tropical. Muchos de mis pacientes mayores la disfrutan como un capricho sin culpa después de cenar, creyendo que es ligera, natural y llena de enzimas que ayudan a la digestión. Pero lo que la mayoría de los mayores no saben, y lo que más me preocupa como neurólogo, es como esta fruta, si se consume en el momento equivocado o bajo ciertas condiciones, puede convertirse en un factor de riesgo silencioso de ictus, especialmente durante la noche. La piña contiene bromelina, una enzima natural que descompone proteínas en tu organismo. Pequeñas cantidades puede ayudar a la digestión, pero en exceso, y especialmente si se combina con ciertos medicamentos, puede interferir con la coagulación sanguínea, reducir la función de las plaquetas y provocar sangrados inesperados o formación de coágulos. Para alguien mayor de 60 años, con vasos más frágiles y metabolismo más lento, ese desequilibrio puede tener consecuencias graves. Y no olvidemos el azúcar. Una taza de piña contiene más de 16 gramos de azúcar natural, lo que provoca un pico rápido en la glucosa sanguínea. A diferencia de frutas como las bayas o las manzanas, la piña tiene un índice glucémico alto, lo que significa que inunda rápidamente la sangre de azúcar, y si la consumes por la noche, ese pico no se usa como energía, simplemente circula estresando los vasos sanguíneos mientras duermes. Pero lo más pasado por alto es el ácido. La piña es una de las frutas más ácidas en la dieta americana. Puede irritar el esófago, causar reflujo silencioso, y en algunos mayores este reflujo ocurre sin ardor. En lugar de eso, provoca microaspiraciones y cambios en la presión de las vías respiratorias nocturnas, lo que se ha relacionado con una reducción del oxígeno en el cerebro durante el sueño y un aumento del riesgo de ictus al amanecer. El tipo más letal. Traté una vez a una paciente llamada doña Clara Márquez, de 77 años, directora de coro jubilada de Sevilla. Era activa, lúcida y muy comprometida con la alimentación saludable. Evitaba dulces procesados y reemplazó sus postres habituales por unas rodajas de piña fresca tras la cena. Durante más de un año, eso se volvió su rutina nocturna. Una mañana se despertó con la mente nublada, desorientada. Su hija notó que arrastraba las palabras y no podía mantener el equilibrio al caminar. Una tomografía reveló que había sufrido un pequeño ictus afecta al equilibrio y al habla. Sus análisis mostraron niveles elevados de glucosa, signos de irritación por reflujo nocturno e irregularidades en las plaquetas. La causa no fue una sola,
sino una tormenta perfecta generada por su hábito nocturno con la piña, reflujo ácido, picos de azúcar y el efecto de la bromelina sobre la coagulación. Era una fruta en la que confiaba, pero que casi le roba la independencia. El caso de Clara no es aislado. En las personas mayores, la digestión se ralentiza, las paredes de los vasos se adelgazan y el sueño se vuelve más frágil. Si a eso le sumas una fruta ácida y azucarada por la noche, corres que los vasos se contraigan, mientras descansas, justo cuando el cerebro es más vulnerable. Y sí, en las circunstancias adecuadas se forman coágulos en silencio, preparando el escenario para un derrame cerebral mientras duermes. ¿Cuál es la conclusión? Si te gusta la piña, disfrútala a primera hora del día en cantidades pequeñas y nunca con el estómago vacío. Evita combinarla con medicamentos anticoagulantes, salvo que tu médico lo indique. Y lo más importante, no la comas antes de dormir. Tu cerebro necesita estabilidad, no sorpresas mientras descansas, porque a esta edad incluso una fruta puede inclinar la balanza. Pero si lo de la piña te sorprendió, espera a conocer la verdad sobre la sandía, una fruta elogiada por su capacidad de hidratación, pero que bajo ciertas condiciones podría estar deshidratando en silencio tu cerebro y bajando tu presión arterial de formas que te dejan vulnerable al colapso. Hablemos de cómo algo tan acuoso puede volverse tan peligroso. Si sigues viendo y estas ideas te están pareciendo útiles, escribe el número 1 en los comentarios para saber que estás aquí. Ahora sigamos con el punto número 4. 4. Sandía no siempre hidrata. Es difícil encontrar una fruta más querida durante el verano en España que la sandía. Rodajas frías en fiestas de julio, concursos de lanzar semillas con los nietos y ese crujido refrescante tras una tarde calurosa en el jardín. Parece inofensiva, incluso saludable. Y sí, está llena de agua. Pero para las personas mayores, especialmente aquellas con problemas cardiovasculares o que toman ciertos medicamentos, la sandía puede llevar silenciosamente al cuerpo hacia el peligro, no por el azúcar ni por la acidez, sino por lo que le quita al sistema. Como médico del cerebro, cada vez me preocupa más lo frecuente que es que las personas mayores activen sin saberlo su propio riesgo de ictus, consumiendo alimentos que consideran seguros. La sandía es uno de los mayores malentendidos. Puede parecer hidratante, pero en realidad actúa como un diurético, lo que significa que te hace orinar con más frecuencia. Eso no es gran cosa para una persona de 25 años, pero para alguien de 75 años con circulación delicada, presión arterial inestable, o que ya toma diuréticos o inhibidores de la ECA, esa micción frecuente puede provocar deshidratación nocturna, uno de los desencadenantes silenciosos más peligrosos de un ictus. ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo se deshidrata, la sangre se espesa. Imagina un jarabe fluyendo lentamente por tubos estrechos. La sangre espesa se mueve con lentitud, lo que le da más tiempo para formar coágulos, especialmente en arterias ya endurecidas por la edad. El cerebro, que es muy sensible a los cambios de oxígeno, se vuelve aún más vulnerable cuando el flujo sanguíneo se ralentiza o se interrumpe, y esto es especialmente cierto por la noche, cuando la circulación natural disminuye y la presión arterial baja. Te contaré el caso de don Joaquín Lafuente, un cartero jubilado de 82 años de Zaragoza. Hacía todo lo que creía correcto. Caminaba a diario, evitaba el azúcar procesado y solo picaba alimentos saludables. Uno de sus hábitos favoritos era comer 2 o 3 rodajas grandes de sandía después de cenar para refrescarse y mantenerse hidratado. Pero lo que no sabía es que también estaba tomando un diurético recetado para una insuficiencia cardíaca leve. Entre la medicación y el efecto diurético natural de la sandía, su cuerpo perdía demasiados líquidos durante la noche. Una mañana, Joaquín se despertó con un fuerte vértigo. Al intentar levantarse, se desplomó. En el hospital, su presión arterial estaba peligrosamente baja y los análisis mostraban signos de hemoglobina concentrada, un indicador de que su sangre se había espesado por la deshidratación. Las pruebas revelaron un pequeño ictus isquémico, probablemente causado por un coágulo que se formó en sus arterias estrechas mientras dormía.
La sandía, en realidad, estaba haciendo lo contrario de lo que él pensaba. Lo deshidrataba en lugar de hidratarlo. Lo peor es que el ictus afectó su equilibrio y coordinación. Aunque sobrevivió, ahora camina con bastón y necesita ayuda en las tareas cotidianas. Un hombre que solo una semana antes cortaba su propio césped. No cuento esta historia para asustarte, sino porque muchas personas mayores no se dan cuenta de que incluso los alimentos saludables pueden ser peligrosos cuando interactúan con la edad, la medicación y el momento del día. Comer sandía por la noche, especialmente después de tomar medicamentos que ya reducen el volumen de líquidos, genera un riesgo oculto: sangre espesa, presión baja y circulación lenta. Las tres condiciones que permiten la formación silenciosa de coágulos que pueden atacar mientras duermes. Así que si te gusta la sandía, disfrútala con sabiduría. Cómela por la mañana o al mediodía y siempre acompáñala con electrolitos como una pizca de sal o agua de coco. Si tomas diuréticos, consulta con tu médico antes de convertirla en un hábito diario. Y lo más importante, escucha tu cuerpo. Mareos por la mañana, sequedad de boca durante la noche o despertarte confuso no son normales. Son señales de advertencia, porque incluso una fruta compuesta en un 90% por agua puede ser una ladrona silenciosa de salud cerebral. Y lo más grave, no lo notarás hasta que sea demasiado tarde. Si esto te ha sorprendido, espera que hablemos de una fruta que prácticamente se vende como el símbolo del desayuno saludable: la clásica naranja americana. Pero dentro de ese color brillante se esconde un compuesto químico que podría estar interfiriendo con tus medicamentos para el corazón y el cerebro, y que tal vez esté preparando el terreno para algo mucho más peligroso de lo que la mayoría imagina. 5. Naranjas. Interacciones cítricas. Las naranjas han sido durante mucho tiempo un símbolo de salud en los hogares españoles y americanos. Un vaso de zumo recién exprimido en el desayuno, un boldejos de naranja sobre la mesa de la cocina, o la típica naranja en la media navideña. Durante décadas se han considerado el milagro natural de la vitamina C, pero para las personas mayores, especialmente quienes toman medicamentos para el corazón o la presión arterial, las naranjas pueden convertirse silenciosamente en un cóctel químico que desencadena reacciones peligrosas dentro del cuerpo, incluidas aquellas que conducen a coágulos y accidentes cerebrovasculares. El problema no es solo el azúcar. Aunque una naranja grande o un vaso de zumo pueden disparar los niveles de glucosa en sangre, también hay un compuesto natural dentro de los cítricos llamado furanocumarina, y es algo que la mayoría de las personas mayores nunca ha escuchado nombrar. La furanocumarina puede interferir con la forma en que el cuerpo metaboliza ciertos medicamentos, especialmente las estatinas, los bloqueadores de los canales de calcio y los anticoagulantes. ¿Qué significa esto? Que en lugar de que tu cuerpo procese los medicamentos de forma segura y gradual, puede retener demasiado, aumentando la toxicidad, o eliminarlos demasiado rápido, volviéndolos ineficaces. Esa interacción puede ser mortal, no de forma inmediata, pero sí lentamente, en silencio. Al crear condiciones en las que la sangre se vuelve inestable, las arterias se contraen de forma impredecible, o los coágulos comienzan a formarse sin previo aviso. Como médico del cerebro, he visto demasiados pacientes pagar el precio de combinar frutas saludables con medicamentos potentes. Uno de ellos fue don Elías Barrientos, 79 años, conductor de autobús jubilado de 1900, Málaga. Un buen hombre, siempre sonriente. Elías tomaba atorvastatina para el colesterol alto y amlodipino para la presión arterial. También se enorgullecía de llevar una vida natural. Cada mañana comenzaba su día con un gran vaso de zumo de naranja recién exprimido, su vaso de sol, como él decía. Pero lo que Elías no sabía era que la furanocumarina de ese zumo impedía que su hígado metabolizara correctamente sus medicamentos. Sus fármacos para la presión se acumulaban en la sangre, intensificando su efecto. Al mismo tiempo, la estatina se acumulaba en sus músculos y en el torrente sanguíneo, aumentando la inflamación y afectando los vasos. Una mañana, tras varios días sintiéndose mareado, Elías se levantó de su sillón y se desplomó.
Lo llevaron de urgencia al hospital con el habla arrastrada y confusión. Una tomografía reveló un ictus isquémico leve y los análisis mostraron niveles de fármacos peligrosamente elevados. No porque hubiera tomado demasiada medicación, sino porque el zumo de naranja impedía que su hígado los eliminara. Su sangre se había vuelto inestable, circulaba de manera impredecible, y sí, formó un coágulo que se alojó en una arteria estrecha del cerebro. Cuando se lo expliqué a Elías y a su esposa, se quedaron atónitos. Toda la vida pensé que el zumo de naranja era bueno para mí, dijo, y lo fue en su momento. Pero el cuerpo envejecido no es el mismo. Lo que funcionaba a los 40 no siempre funciona a los 70 u 80, especialmente cuando hay medicamentos de por medio. Por eso los pomelos, las naranjas de Sevilla e incluso las naranjas comunes deben considerarse con cuidado en personas mayores que toman fármacos. El hígado se vuelve más lento, menos eficiente, y el riesgo de interacciones entre alimentos y medicamentos aumenta significativamente con la edad. Para quienes tienen más de 60 años ahora, recomiendo comer naranjas con moderación y nunca combinarlas con medicamentos sin antes consultar al médico. Si te gustan los cítricos, opta por opciones de menor riesgo como las clementinas, o exprime solo unas gotas de zumo en agua en lugar de beber vasos enteros. Y si estás tomando cualquier medicamento con receta, pregunta a tu médico si los cítricos pueden estar interfiriendo, porque la verdad es que no solo importa lo que tienes en tu botiquín, también importa lo que hay en tu frutero. Un simple hábito bien intencionado repetido a diario puede ser la mano oculta que empuja tu cerebro hacia la catástrofe. Sí, esto te preocupa, debería hacerlo. Pero recuerda que el conocimiento es poder. Con solo cambiar cómo y cuándo consumes ciertas frutas, puede reducir drásticamente tu riesgo. Y si crees que las naranjas son la única fruta cotidiana con un lado oscuro, querrás seguir atento, porque la siguiente es una fruta que a menudo te ofrecen en hospitales, alabada por su efecto en la digestión y la energía, pero que podría estar debilitando en silencio la capa protectora de tus nervios. Hablemos de las manzanas y de la trampa del azúcar de la que nadie te está advirtiendo. 6. Manzanas. La trampa de azúcar que nadie espera. Las manzanas, el símbolo de la salud americana, ¿verdad? Una manzana al día mantiene alejado al médico. Lo has oído toda tu vida. Crujientes, jugosas y fáciles de comer. Las manzanas se reparten en hospitales, se incluyen en programas de almuerzo para mayores, y las preparan con cariño los nietos que solo quieren verte sano. Pero para los adultos mayores, especialmente, aquellos con más de 60 años que manejan la presión arterial, la diabetes o cambios cognitivos, las manzanas pueden no ser tan inocentes como parecen. De hecho, el tipo incorrecto de manzana consumido de forma incorrecta puede aumentar silenciosamente tu riesgo de ictus, alterar peligrosamente el azúcar en sangre y la estabilidad vascular. Verás, no todas las manzanas son iguales. Aunque contienen fibra y ciertos nutrientes, muchas de las variedades más populares en Estados Unidos, como la Fuji, Honeycrisp o Gala, han sido seleccionadas por su dulzura, no por su valor nutricional. Estas manzanas tienen una alta carga glucémica, lo que significa que inundan tu sangre de azúcares naturales más rápido de lo que tu organismo envejecido puede procesar. Y si las comes solas, especialmente sin proteína ni grasa saludable que frene la digestión, provocas un pico rápido de azúcar seguido de una caída brusca. Ese subidón y bajada repentina afecta más que tu energía, impacta tu presión arterial, causa inflamación vascular y espesa la sangre. Cuando el azúcar se dispara, tu sangre se vuelve más ácida y pegajosa. Los niveles de insulina aumentan y con el tiempo los vasos se contraen. Este patrón repetido día tras día daña el revestimiento delicado de las arterias, incluidas las que van al cerebro. Se pueden formar microdesgarros, y cuando eso ocurre, el cuerpo genera coágulos para reparar el daño. En los adultos jóvenes, el sistema se recupera rápido, pero en los mayores, cuyas arterias ya son más estrechas y rígidas, esos coágulos pueden convertirse en detonantes de ictus esperando el momento equivocado. Una de mis pacientes, doña Luisa Herrera, 81 años, de Valladolid,
Había gozado de buena salud la mayor parte de su vida. Caminaba a diario, tomaba sus medicamentos según receta y seguía una dieta que creía inteligente. Cada tarde se comía una manzana Honeycrisp como merienda. Nada de patatas fritas, ni galletas, solo fruta. Pero no se daba cuenta de que también era resistente a la insulina y esos picos diarios de azúcar estaban sobrecargando sus vasos envejecidos. Con el tiempo empezó a notar la vista algo borrosa por las tardes y una ligera presión en la cabeza al levantarse. Una tarde, mientras preparaba la cena, Luisa perdió la capacidad de hablar con claridad. Su hija la llevó corriendo a urgencias, donde las imágenes confirmaron un ictus leve. Sus análisis mostraron patrones inestables de glucosa y señales de inflamación endotelial. Aunque sus medicamentos funcionaban, los picos de azúcar estaban preparando en silencio el daño vascular. Y sí, se había formado un coágulo, probablemente durante uno de esos picos súbitos de glucosa. Luisa se recuperó, pero ahora ve las manzanas con otros ojos, no como enemigas, sino como algo que hay que consumir con conciencia y equilibrio. Esto es lo que digo a todos mis pacientes mayores. Si te encantan las manzanas, elige bien. Las Granny Smith tienen menos azúcar y más polifenoles, compuestos que protegen el cerebro. Siempre acompáñalas de una fuente de proteína o grasa como crema de almendras o una loncha de queso para reducir el impacto glucémico. Y nunca comas una manzana dulce con el estómago vacío, especialmente por la noche. Tu cerebro necesita combustible estable, no montañas rusas, porque incluso algo tan saludable como una manzana puede estar en silencio, creando las condiciones que hacen más probable un ictus, especialmente cuando tu azúcar en sangre sube y baja. Tus vasos se tensan y los coágulos comienzan a formarse en silencio hasta que un día dejan de ser silencios. Y si eso te ha sorprendido, espera a lo que viene, porque la próxima fruta es una que muchos mayores adoran por sus beneficios para el corazón, rica en color, cargada de antioxidantes y etiquetada como superalimento. Pero dentro de esas pieles rojas brillantes se esconde un compuesto que puede adelgazar demasiado la sangre. Y para quienes ya toman medicación, eso puede marcar la diferencia entre estar a salvo o sufrir una hemorragia cerebral. Hablemos de las cerezas y por qué un exceso puede llevar tu cuerpo al peligro. Si sigues leyendo y estos consejos te están resultando útiles, escribe el número 1 en los comentarios para saber que estás conmigo. Ahora pasemos al punto número 7. 7. Cerezas, fuente oculta de salicilatos. Las cerezas, pequeñas, hermosas y llenas de color, se han ganado la reputación de ser una de las frutas más saludables de la dieta americana. Los médicos las recomiendan para la inflamación, la artritis e incluso la salud del corazón. Las verás en revistas de bienestar para mayores, mercados ecológicos y en recetas que van desde yogures hasta ensaladas. Pero detrás de su sabor dulce y su buena fama, las cerezas ocultan un riesgo conocido, especialmente para los adultos mayores que ya toman anticoagulantes o medicamentos que afectan la coagulación. El peligro reside en un compuesto natural presente en las cerezas, llamado salicilato, una sustancia que fluidifica la sangre y actúa de forma similar a la aspirina. Esto puede ser útil en pequeñas cantidades, pero para quienes ya tienen la sangre más fluida por fármacos como warfarina, clopidogrel o incluso aspirina diaria, añadir más salicilatos desde los alimentos puede sobrecargar el cuerpo. Resultado: sangre demasiado líquida para coagular, vasos frágiles que se filtran y, en los peores casos, un ictus hemorrágico, es decir, sangrado dentro del cerebro. La mayoría de la gente jamás asocia esto con la fruta. Suena exagerado, pero lo he visto con mis propios ojos. Déjame contarte el caso de don Daniel Romero, 84 años, maquinista jubilado de Trenes de León. Había sufrido un infarto leve años atrás y tomaba aspirina de baja dosis diaria. También tomaba una estatina y medicación para la presión arterial. Cada noche terminaba su cena con un cuenco pequeño de cerezas. El postre de la naturaleza, decía él. Había leído que eran buenas para la inflamación y quería mantenerse activo por sus bisnietos. Al principio no había señales de peligro, pero tras varias semanas, Daniel comenzó a experimentar dolores de cabeza,
mareos y náuseas ocasionales. Una mañana se despertó confuso y vomitando. Su esposa lo llevó de inmediato al hospital. Una tomografía reveló algo aterrador: una hemorragia cerebral, un ictus hemorrágico, no causado por hipertensión ni por un traumatismo, sino porque su sangre se había vuelto demasiado líquida para coagular y un pequeño vaso de su cerebro se había roto. Los médicos descartaron errores en la medicación. La dosis era correcta, sus constantes vitales estaban estables, pero al revisar su alimentación, quedó claro que el efecto acumulado de los salicilatos de las cerezas, sumado a sus anticoagulantes recetados, había creado en silencio una tormenta perfecta. Eso es lo que lo hace tan peligroso. Sus efectos son sutiles, graduales. Te sientes bien hasta que ya no lo estás. Y una vez que empieza una hemorragia en el cerebro, es muy difícil detenerla. La recuperación es incierta. Algunas personas pierden el habla, otras la movilidad. Muchas jamás recuperan su independencia total. Esto es lo que desearía que más personas mayores comprendieran. Incluso los alimentos naturales pueden interactuar con tus medicamentos. Tu cuerpo a los 70 u 80 años no procesa las cosas como lo hacía a los 40. Una fruta que podría ayudar a un joven a recuperarse de una inflamación puede en alguien que toma anticoagulantes llevar el sistema al borde del colapso. Así que, si te gustan las cerezas, por favor cómelas con atención. Unas pocas de vez en cuando probablemente no supongan problema, pero evita los concentrados, los zumos, o grandes cantidades diarias si estás tomando medicamentos que afectan la coagulación. Y siempre habla con tu médico antes de incorporar algo de forma regular a tu dieta, especialmente una fruta con propiedades tan medicinales como esta, porque lo que parece pequeño puede volverse serio al entrar en un cuerpo envejecido que ya trabaja al máximo para mantenerse en equilibrio. Y cuando la sangre se vuelve demasiado líquida, no solo se filtra, se desborda y deja daño a su paso. Si crees que aquí se acaban las sorpresas, piénsalo otra vez. Hay otra fruta, una que a menudo se alaba por sus antioxidantes y que se sirve bandejas elegantes en bronches para mayores, que puede llevar una de las mayores cargas de pesticidas en todo el supermercado. Y para los adultos mayores, esas toxinas no solo se eliminan con agua, se acumulan y podrían estar haciendo mucho más daño a tu cerebro de lo que se te ha contado. Miremos con lupa las fresas y lo que realmente se esconde bajo su brillo rojo. Si sigues leyendo y encuentras útil esta información, escribe el número 1 en los comentarios para saber que estás conmigo. Ahora sigamos con el punto número 8. 8. Asmopesticidas y desencadenantes de gota. Parecen inocentes, rojas en forma de corazón, dulces con el punto justo de acidez. Las fresas son la imagen misma de la salud. Las ves en bandejas de comida hospitalaria, mezcladas en batidos para la salud cerebral y servidas en los branches de las comunidades de jubilados por todo Estados Unidos. Pero para los adultos mayores, la verdad sobre las fresas es mucho menos dulce. De hecho, esta fruta tan popular puede estar aumentando silenciosamente tu riesgo de ictus, inflamación y toxicidad cerebral a largo plazo, de formas que probablemente nadie te ha advertido. Empecemos por lo que la mayoría de la gente no sabe. Las fresas son una de las frutas más rociadas con pesticidas en la agricultura americana. Año tras año, encabezan la lista docena sucia del Environmental Working Group, una clasificación de frutas y verduras con los niveles más altos de residuos de pesticidas incluso después del lavado. Y para las personas mayores, cuyo sistema de desintoxicación se ralentiza con la edad, esos químicos no se eliminan fácilmente del cuerpo. Se acumulan en los tejidos, incluido el cerebro, donde pueden alterar la función neurológica y debilitar los vasos sanguíneos desde dentro. Los pesticidas no son solo irritantes, superficiales. Muchos de ellos, especialmente los usados en fresas cultivadas de forma convencional, son neurotóxicos, es decir, dañan las células cerebrales y aumentan el estrés oxidativo en las neuronas envejecidas. Con el tiempo, esto debilita la integridad estructural de los vasos sanguíneos más pequeños,
particularmente en la sustancia blanca del cerebro, las zonas más vulnerables a muchos tipos de ictus, pérdida de memoria y deterioro cognitivo. Y cuando el daño se establece, el cuerpo responde con inflamación y formación de coágulos, aumentando el riesgo de eventos isquémicos. Pero el riesgo no se detiene en los pesticidas. Las fresas también contienen purinas, compuestos naturales que se descomponen en ácido úrico dentro del cuerpo. Para personas con antecedentes de gota, enfermedad renal o inflamación vascular, lo cual incluye a una gran parte de los mayores, los niveles elevados de ácido úrico pueden desencadenar respuestas inflamatorias que provocan el estrechamiento de los vasos sanguíneos, aumento de la presión arterial y nuevamente formación de coágulos. Una de mis pacientes, doña Elena Cordero, 80 años de Barcelona, siempre había adorado las fresas. Las recogía frescas cada mes de junio, las congelaba para los batidos de invierno y se comía un puñado después de cenar porque son sanas. Tenía hipertensión leve, tomaba diuréticos y a veces sufría dolores articulares. Con el tiempo empezó a sentir mareos por las mañanas y una hinchazón en las articulaciones que no desaparecía. Una mañana se despertó con entumecimiento en la mano derecha y el habla arrastrada. Una tomografía confirmó un ictus isquémico leve y sus análisis mostraron niveles elevados de ácido úrico, signos de estrés oxidativo e inflamación de bajo grado. Un proceso lento pero constante, probablemente alimentado por años de exposición a residuos de pesticidas y sobrecarga de purinas. Su hábito con las fresas, pensado para proteger su salud, se había convertido en una dosis diaria de riesgo. Y sí, se formó un coágulo, uno que su cuerpo ya no estaba en condiciones de eliminar. Elena sobrevivió, pero ahora vive con pequeñas lagunas de memoria y sensibilidad nerviosa en su mano. Cuando me dijo entre lágrimas, creía que lo estaba haciendo todo bien. Me recordó lo crucial que es el contexto en la nutrición en la tercera edad, porque incluso los superalimentos pueden volverse tóxicos en el cuerpo equivocado, en el momento equivocado, bajo las condiciones equivocadas. Entonces, ¿qué debes hacer si comes fresas? Asegúrate de que sean siempre ecológicas. Lávalas a fondo. No las comas todos los días y nunca las consideres tu fuente principal de antioxidantes. Si tienes gota, problemas renales o tomas medicamentos para la presión, consulta con tu médico antes de incorporarlas a tu dieta habitual y ten cuidado con las fresas congeladas, especialmente las que vienen en batidos ya preparados. A menudo proceden de lotes masivos cultivados en el extranjero con aún menos control, porque lo que no sabes puede hacerte daño lenta y silenciosamente hasta que un día un coágulo te arrebata las palabras, el equilibrio o la independencia. Y si las fresas te han sorprendido, espera conozcan conocer la verdad sobre una fruta que parece exótica, deliciosa y llena de beneficios. Una que suele encontrarse en suplementos para el corazón, pero que podría estar alterando en silencio tu presión arterial y provocando ictus matutinos. Hablemos del mango, y por qué esta fruta tropical tan dulce tal vez no debería estar en tu plato. 9. Mango. Picos de azúcar y alteración de medicamentos. Para muchos adultos mayores, el mango es como un premio tropical, una recompensa por hacer las cosas bien. Es suave, fragante y naturalmente dulce. Lo encuentras en ensaladas de frutas, batidos de los cafés saludables para mayores, o deshidratado y envasado, como snack saludable en supermercados. Su pulpa naranja brillante parece el postre de la naturaleza, y para muchos así, se comercializa. Pero para los mayores, especialmente quienes manejan afecciones cardíacas, presión arterial, o toman múltiples medicamentos, el mango puede ser un saboteador silencioso, uno que eleva el riesgo de ictus de formas que pocos médicos mencionan. Aquí tienes una verdad incómoda. El mango es una de las frutas con mayor contenido de azúcar en la dieta americana. Solo una taza de mango maduro contiene casi 45 gramos de azúcar natural, más que un donut promedio. Y a diferencia de los carbohidratos complejos, el azúcar del mango se absorbe rápidamente, lo que provoca picos súbitos de glucosa en sangre, seguidos de aumentos de insulina y caídas bruscas.
Para los mayores con resistencia a la insulina, diabetes tipo 2 o presión arterial inestable, este efecto montaña rusa puede ejercer una enorme presión sobre los vasos sanguíneos, especialmente los del cerebro. Cuando el azúcar en sangre se dispara, el cuerpo responde con inflamación, las arterias se contraen, la circulación se ralentiza, y en los vasos delicados que alimentan el cerebro, esa inflamación puede causar pequeñas fisuras en el revestimiento de las paredes vasculares. Cuando eso ocurre, el cuerpo entra en modo de reparación y forma coágulos para sellar esas grietas. Es un mecanismo natural de defensa, pero si ocurre en un vaso estrecho o rígido, puede ser el punto de partida de un ictus. Pero hay más. El mango no solo altera el azúcar en sangre, también contiene compuestos naturales que interfieren en la forma en que el hígado procesa los medicamentos, especialmente aquellos utilizados para el ritmo cardíaco, el colesterol y la presión arterial. Uno de esos compuestos, la meniferina, ha demostrado en algunos estudios ralentizar el sistema enzimático del citocromo P450, el sistema que usa el hígado para descomponer muchos fármacos recetados. Cuando ese sistema se ralentiza, los medicamentos se acumulan en el cuerpo, aumentando el riesgo de sobredosis. Efectos secundarios o interacciones. Si tomas medicamentos como amlodipino, metoprolol o incluso estatinas comunes, esto puede hacer que tu presión arterial baje demasiado o que tu ritmo cardíaco fluctúe sin previo aviso. Déjame contarte el caso de don Guillermo Bueno, 83 años, bombero jubilado de Valencia. Estaba orgulloso de mantenerse activo, caminatas diarias, dieta equilibrada y siempre intentando elegir opciones saludables para el corazón. Hace unos meses empezó a comer rodajas de mango deshidratado cada tarde, pensando que era un cambio inteligente frente a las galletas. También tomaba medicación para la presión alta y la fibrilación auricular. Tras unas semanas, Guillermo comenzó a anotar episodios de mareo por las mañanas. Un día se desplomó al levantarse de la cama. Su esposa lo encontró pálido, desorientado y con una ligera caída en el lado izquierdo de la cara. En el hospital, los escáneres confirmaron un ictus isquémico leve. Los análisis mostraron que su presión arterial había bajado demasiado durante la noche y que los niveles de medicación eran anormalmente altos, a pesar de tomar la dosis correcta. Su médico y yo revisamos todo y el culpable quedó claro. El mango deshidratado diario había sobrecargado su hígado, interfiriendo en el metabolismo de los fármacos. Los picos de azúcar agravaban el problema, creando el entorno perfecto para la formación de coágulos. Guillermo sobrevivió, pero Elus afectó su coordinación y su memoria a corto plazo. Ahora vive con recordatorios diarios de cómo algo tan natural casi le arrebata todo. Por eso insisto en que los adultos mayores reconsideren frutas tropicales como el mango. Su dulzura oculta su peligro. No se trata solo del azúcar. Se trata de cómo interactúa con un cuerpo envejecido, con un metabolismo más lento y con una red compleja de medicamentos en la que tantos mayores dependen. Incluso unas pocas rodajas, especialmente en forma deshidratada, pueden bastar para desequilibrar el organismo. Entonces, ¿cuál es el enfoque seguro? Si realmente te gusta el mango, consúmelo en porciones muy pequeñas, no más de unos pocos bocados, y solo durante el día. Nunca antes de dormir. Combínalo siempre con proteína o grasa para frenar el pico de azúcar. Y si estás tomando cualquier medicamento con receta, especialmente para el corazón, colesterol o presión, habla primero con tu médico. El mango puede que ya no sea adecuado para ti en esta etapa de la vida, porque en la vejez el margen de error se reduce. Lo que tolerábamos a los 30 o 40 años ahora puede desencadenar consecuencias graves, incluso por una fruta. Y ahora, después de haber conocido estas 9 frutas, que parecen saludables, pero pueden aumentar silenciosamente el riesgo de ictus, quizás te estés preguntando, ¿qué podemos comer que proteja el cerebro envejecido, alimente el corazón, y aún así dé alegría a nuestras comidas? No te preocupes, en la sección final te guiaré por alimentos reales, seguros para el cerebro, que protegen la memoria, mejoran el equilibrio y no interfieren con tus medicamentos.
No necesitarás pastillas, polvos ni ingredientes exóticos, solo alimentos completos, sencillos y un poco de sabiduría para acompañarlos. Hablemos de los alimentos que curan, no de los que dañan. Reflexión final. La verdad sobre la fruta, el envejecimiento y la protección de tu cerebro. Después de repasar estas 9 frutas, que pueden parecer saludables, incluso inofensivas, pero que en realidad aumentan tu riesgo de ictus, tal vez te sientas confundido, incluso un poco traicionado. Te han dicho toda la vida que la fruta es la medicina de la naturaleza, un regalo de la tierra, algo en lo que siempre puedes confiar. Pero la verdad, especialmente para quienes tenemos más de 60 años, es más compleja y mucho más importante de entender. Envejecer lo cambia todo. Los alimentos que comías a los 30 o 40 ya no impactan tu cuerpo de la misma forma. Tus riñones filtran más lento. Tu hígado metaboliza los medicamentos con menor eficacia. Tus vasos sanguíneos se vuelven más frágiles, menos flexibles. Y tu cerebro, el órgano más delicado de todos, se vuelve cada vez más sensible a las fluctuaciones en la presión, el azúcar y los factores de coagulación. Eso significa que cada bocado ahora importa más que nunca. Muchos adultos mayores, con la mejor intención, construyen rutinas que sin saberlo, ponen en riesgo su cerebro. Un plátano con la medicación, un cuenco de uvas como tentie, piña después de cenar, un gran vaso de zumo de naranja por la mañana. Estos hábitos son tan comunes, tan cotidianos, que no generan sospecha, pero bajo la superficie pueden desencadenar una cascada de cambios silenciosos, invisibles y lentos que aumentan la inflamación, endurecen las arterias, afinan la sangre demasiado o no lo suficiente, y, en el peor de los casos, forman coágulos que bloquean el oxígeno hacia el cerebro. Como médico del cerebro, he visto las consecuencias. Pacientes que se despertaron sintiéndose bien y terminaron el día en cuidados intensivos. Personas que perdieron la capacidad de hablar, de caminar, de reconocer a sus seres queridos, todo por un coágulo del tamaño de un grano de arroz en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Desgarrador. Y lo que lo hace aún peor es que muchos de estos eventos eran evitables, no con más medicación, sino con mayor conciencia sobre cómo la alimentación y la edad interactúan. Pero aquí está la buena noticia. No toda la fruta es peligrosa. De hecho, algunas frutas, si se eligen bien y se consumen con cuidado, pueden ser poderosos aliados para proteger tu cerebro, tu corazón y tu independencia. Entonces, ¿qué deberías elegir? Primero, las bayas. Los arándanos, frambuesas y moras tienen bajo contenido en azúcar, son ricos en antioxidantes y contienen compuestos llamados polifenoles, que protegen los vasos sanguíneos y reducen la inflamación. No provocan picos de glucosa. No interfieren con los medicamentos y favorecen la memoria y la circulación de forma natural. En segundo lugar, las manzanas verdes como la Granny Smith. A diferencia de sus primas más azucaradas, estas manzanas tienen un impacto glucémico más bajo y contienen flavonoides que protegen el cerebro. Si las consumes con un pequeño trozo de queso o con crema de frutos secos, te proporcionan energía suave y sostenida sin altibajos. En tercer lugar, los aguacates. Técnicamente son una fruta, aunque muchos lo olvidan. Son ricos en grasas saludables que ayudan a regular la presión arterial y a mantener en buen estado el sistema nervioso. Contienen potasio, sí, pero en una forma que el cuerpo absorbe lentamente, sin los picos bruscos que provocan otras frutas más dulces. En cuarto lugar, los limones y las limas. No como tentie, sino como potenciadores del sabor. Favorecen la desintoxicación del hígado y la digestión sin aportar azúcar ni interferir con la mayoría de los medicamentos. Unas gotas en agua pueden activar tu organismo de forma suave y ayudarte a hidratar sin causar daño. En quinto lugar, la granada, pero solo en pequeñas cantidades. Su zumo es potente, así que si te gusta, dilúyelo con agua y limita su consumo a unos pocos sorbos. Sus propiedades antioxidantes pueden ser beneficiosas, pero hay que tratarla con precaución, especialmente si tomas medicación para el corazón
o la presión arterial. Y sobre todo, el momento del día importa. Come fruta temprano, nunca con el estómago vacío y siempre acompañada de una fuente de proteína o grasa saludable para ralentizar la absorción y minimizar los picos de azúcar o las caídas de presión. Nunca comas fruta justo antes de dormir. El cuerpo se está apagando, y es cuando la circulación está en su punto más bajo. Un pico de azúcar o acidez a esa hora puede alterar el equilibrio y quizás no notes el daño hasta que ya sea demasiado tarde. Permíteme ser claro. No se trata de tener miedo. Se trata de respetar tu edad, tu cuerpo y las señales silenciosas que éste te envía. No eres frágil, pero sí diferente. Eso no significa que debas dejar de disfrutar de lo dulce de la vida. Significa que debes disfrutarlo con sabiduría, con el conocimiento y la dignidad que vienen de toda una vida de experiencia. Has llegado hasta este capítulo gracias a tu perseverancia, tu inteligencia y tu cuidado. No dejes que un simple hábito, una fruta a la que nunca diste importancia, se convierta en el ladrón silencioso de tu salud. Cada elección, incluso un pequeño tentie, puede acercarte a la vitalidad o alejarte hacia el riesgo. Así que lee las etiquetas, consulta con tus médicos, piensa en lo que hay en tu plato y en lo que eso puede causar dentro de tu cuerpo, no solo hoy, sino dentro de semanas o meses. Porque la verdad es que ya no comes solo para vivir, comes para mantenerte lúcido, en pie y siendo tú mismo. Y con el conocimiento adecuado, las frutas correctas y el momento apropiado, puedes mantenerte sabio, atento. Y recuerda, tu cerebro escucha todo lo que le das. Aliméntalo con el futuro que mereces. Estas lecciones están pensadas para inspirarte a vivir de forma plena y auténtica. Ahora me encantaría saber de ti. Tómate un momento para reflexionar y comparte una cosa que hayas aprendido y que planees aplicar en tu propia vida. Apoyémonos en este camino hacia la aceptación de estas verdades. Si has disfrutado de este video, por favor, deja un comentario con el número 1. Si no, siéntete libre de comentar con el número 0. Tu opinión significa mucho para nosotros. No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal de YouTube para más contenido como este. Gracias por acompañarnos y que sigas viviendo la vida a tu manera. M.